Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista especial que tenemos todos los viernes y que ustedes saben que ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Por supuesto, yo estoy encantado con la manera en que terminamos los programas de lunes a jueves, porque tenemos a primeras espadas que hablan de literatura, de economía, de psicología, pero los viernes siempre es algo especial, siempre les traemos a alguien muy especial. A veces se trata de una persona que es conocida internacionalmente, pues porque sigue entonando el bel canto por los teatros de medio mundo o porque fue un director de cine que en su día ganó el Oscar. A veces nos encontramos con gente que es muy conocida en su país, pero que no es conocida fuera de su país. Y ahí queremos que los argentinos conozcan a ese mexicano, que los mexicanos conozcan a ese español, que los uruguayos conozcan a ese peruano. En ocasiones es una persona que incluso en su país es conocida de manera apenas parcial y merece la pena que la conozcan en su país y fuera de su país de una forma más completa. Pero siempre hay un denominador común y es el hecho de que efectivamente la persona es alguien excepcional. Nuestro invitado de esta noche es un broche de oro para las entrevistas de todo este año 2024. Es una persona, por supuesto, muy conocida en su país de origen, pero es una persona muy conocida en el ámbito hispanoparlante, precisamente por las actividades profesionales que desarrolla. Y, en fin, no me voy a entretener más en la presentación porque les estoy hablando de don Lorenzo Ramírez, que saben ustedes que es el director del Gran Reseteo en cesarvidal.tv y quien todos los días aquí en La Voz nos trae el Despegamos. Don Lorenzo, muy buenas noches, muy bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, don César. Sorprendido relativamente, ¿no?, de esta invitación a la entrevista. No es la primera vez, ¿verdad?, que usted me entrevista justo antes de volver a iniciar nuestra andadura juntos. Pues realmente ya estuvimos hablando de lo humano y algo un poquito también de lo divino. Siempre que hablamos también un poquito de lo divino, y la verdad es que, bueno, pues estoy muy contento de poder tener una entrevista y de que también pues nuestros amigos puedan conocer a lo mejor un lado de Lorenzo Ramírez que seguramente no conocían, ¿no? A todo eso tengo que decir que la entrevista ha sido casi por cuestación popular, ¿eh? O sea, había muchísima gente que decía, a ver cuándo la entrevista. Ya sabe usted que hay gente que es un poco cotilla, ¿eh? Todo hay que decirlo entre nosotros, y tenían mucha curiosidad. Bueno, yo le tengo que someter inicialmente las preguntas de iniciación Estoy que nervioso, someto. ¿eh? Estoy nervioso. Tranquilícese que esto va a ser una extracción indolora. Cuando se quiera usted dar cuenta ya hemos terminado. Pero yo tengo que empezar con una pregunta, con un par de preguntas iniciáticas que siempre someto a todos nuestros invitados. La primera tiene que ver con los antecedentes familiares. Don Lorenzo Ramírez, ¿tiene algún antecedente familiar en el mundo del periodismo o ha sido el primero en la familia que se ha tirado a la piscina? No, la verdad es que no tengo ningún antecedente, ni nadie que ningún familiar, ni amigo de familiar que en ningún momento me planteara la opción del periodismo. De hecho, la actividad periodística es una actividad que tampoco me había llamado a mí mucho la atención, quizás por mi relación con el mundo musical. Yo estuve empezando en el tema musical cuando se empezaron a publicar determinados fanzines y alguna cosita, sí, había hecho alguna colaboración con alguna publicación
de corte musical. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en el diario La Razón haciendo unas prácticas en su momento, estaba en la sección de cultura y bueno, pues ha sido siempre por el ámbito musical por lo que me ha tirado sobre todo, pero mi familia en absoluto no hay nadie periodista. Mi padre estuvo muchos años trabajando en gasoductos y oleoductos, lo cual pues me permite confirmar de primera mano muchas de las informaciones que comentamos en el Despegamos, porque mi padre ha estado trabajando, ahora ya está jubilado en todo ese sector. Mi madre pues dejó de trabajar, que trabajaba en el ámbito sanitario prácticamente cuando nacimos los niños, era otra época, y las madres dejaban sus trabajos para cuidar a los críos y ahora pues se dedica a la actividad artística. Es una pintora de relativo éxito en la Comunidad de Madrid, con lo cual pues se reinventó un poco al respecto. Y luego, sobre todo... Mira tú qué entrevista tenemos por ahí. En fin, no le advierta usted nada, a ver si se nos va a esconder y no va a haber manera, pero continúe, por favor. Y luego, pues ambos progenitores son de un pueblo de Jaén que se llama Villas de Segura, lo he comentado en alguna ocasión, por eso también todo el tema de los olivos me toca tan de cerca. Y allí pues se dedican fundamentalmente pues en la parte familiar a las olivas, se dedican también, algunos de ellos trabajan en la docencia, en el sector público, muchos de ellos son maestros, o lo eran, porque la mayor parte de mis tíos pues están también jubilados. Y pues eso, no he tenido ningún contacto con el mundo periodístico hasta que finalmente decidí pues ir por esa vía, don César. Bueno, y cuando llega a casa don Lorenzo Ramírez y dice que quiere ser periodista, ¿en casa esto se lo toman bien o le dicen, hijo Lorenzo, hazte funcionario, trabaja en una caja de ahorros, en fin, ve a lo seguro, que esto no está nada claro? Teniendo en cuenta el poco éxito que había tenido en la Facultad de Económicas, yo creo que con que hubiera dicho que iba a estudiar cualquier cosa ya se habrían puesto contentos y se habrían dado con un canto en los dientes, porque en aquella época la verdad es que con todo el tema musical, que si quieres luego podemos comentarlo. Estoy interesadísimo, pero... Sí. Yo me matriculé en Economía, había hecho el COU, antes había que orientarse de otra manera, había hecho todo el BUP y el COU de Ciencias, me metí en Economía, me empezaron a contar Keynes, me empezaron a meter en vena. Era lo propio, sí. Sí, las clases de cálculo lo pasaba fatal, eran clases de álgebra para los cuales no estábamos preparados los que salíamos del instituto para aquel nivel de cálculo. Luego ya me enteré posteriormente de que se hacía muy duro al principio para que la gente dejara de ir a clase y por lo tanto pues quedarse solo con unos pocos alumnos. Hay que decir que estaban masificadas las aulas, no había tantas universidades como ahora y prácticamente era muy complicado. Fui sacando adelante más o menos la carrera de Economía, pero yo enseguida me di cuenta, fíjense, cosas de la vida, que la economía no me gustaba. Lo que pasa es que me la habían explicado mal. Luego, posteriormente, después de hacer periodismo, me especializaría haciendo un máster en periodismo económico y posteriormente sí hice la tesis de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. En aquel momento mis padres no me pusieron un problema, seguramente porque no conocían lo que era el periodismo, no lo habían visto en primera mano, no hacían lo que yo hago ahora con algunos familiares cuando me preguntan, ¿no? Oye, ¿tú te harías periodista? Digo, pues no, periodista no me haría, al menos no me haría periodista si quiero seguir un poco la senda tradicional del periodista, que es empezar trabajando prácticamente gratis, luego estar en empresas que, como siempre decimos en los programas, pues son furcias mediáticas, utilizando el término que es prácticamente patente suya, y a no ser que, bueno, pues puedas tener cierta fortuna y tengas una comunidad y un apoyo como hemos tenido nosotros, es muy difícil ganarse la vida con esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a entrar en el periodismo enseguida, pero yo creo que es indispensable que nos hable usted de los antecedentes musicales. ¿Qué hace don Lorenzo Ramírez cuando es simplemente Lorenzo y que efectivamente está tan involucrado con la música? ¿Forma parte de un grupo de rock? ¿Toca la guitarra a la puerta del metro? ¿Exactamente qué es lo que hace don Lorenzo Ramírez en esos años? Ahora tengo poco tiempo, pero sí, me gusta tocar la guitarra en mi tiempo libre, es uno de mis pasatiempos favoritos. En su momento pues fue una actividad profesional. Cuando yo era adolescente, mi padre había tenido grupos en los años 60 y bueno, pues he crecido siempre cerca de una guitarra y desde muy pequeñito pues me interesó mucho, prácticamente autodidacta, con lo que me enseñaba mi padre, que también fue autodidacta. Luego empecé a tocar en diferentes bandas al mismo tiempo que estudiaba. A partir de ahí empieza una especie de... ¿Cómo se es autodidacta con la guitarra? O sea, ¿uno agarra la guitarra y se pone a darle ahí o tiene un manual de aprende a tocar la guitarra en 7 lecciones? ¿Cómo es eso?
Ahora es mucho más fácil porque está YouTube, entonces no había YouTube. Entonces lo que comprábamos eran manuales. Entonces los que no sabíamos música, los que no sabíamos solfeo, hay una especie de solfeo alternativo para que todo el mundo nos entienda, que son las tablaturas de guitarra. En lugar de poner las notas, pues se ponen los trastes en los que tienes que pisar en cada una de las cuerdas y los intervalos y los tiempos de cada uno de ellos. Es una opción de AliExpress, vamos a decirlo algo así. Lo ideal sería saber solfeo, pero evidentemente eso lleva un estudio notable y entonces es utilizar esos manuales y luego, pues una vez que tienes y conoces los rudimentos, normalmente también pues yendo a alguna clase en particular, pagándola o no, a lo mejor de alguna banda con la que pues comparte ciertas inquietudes, una banda de música me refiero, y entonces pues al final siempre vas a otro guitarrista que toca mejor que tú, te da un poco los rudimentos y a partir de ahí tocar de oído y ponerse discos y tocar encima. O sea, esto ahora mismo la juventud pues lo ve esto de una manera pues casi antediluviana, pero porque con YouTube ahora es mucho más sencillo, de hecho yo lo utilizo para sacar muchos temas. Y en aquella época, pues empezamos a tocar en bandas y entonces se produce una cierta ruptura porque, claro, todo el entorno que yo tenía a mi alrededor era gente que no estudiaba, gente que se dedicaba exclusivamente a la música, pero yo seguía estudiando al mismo tiempo que seguía con la música. O sea, y, claro, usted era el raro dentro era el raro del género musical, sí. Sí, hasta el punto de que cuando yo ya empiezo mi actividad periodística y sigo tocando, grabamos un disco en Madrid a mediados de los años 90 con la discográfica de Miguel Bosé, precisamente. Nosotros hacíamos grunge, era la época de Nirvana, Pearl Jam, etcétera, etcétera. Hicimos una gira teloneando a Dover cuando sacó el famoso disco Devil Came to Me. Sí. Estuvimos tocando por toda España y bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Luego, posteriormente, la discográfica de Miguel Bosé vendió el contrato a la discográfica de Avellán y bueno, pues a partir de ahí ya la cosa, digamos que se fue enfriando, vamos a decirlo así. Sí. Hubo también un director general que desapareció con un dinero y tal, esas cosas de la vida. Sí. Y bueno, posteriormente, pues ya básicamente por cuestión de tiempo me fue imposible seguir y entonces pues me dediqué fundamentalmente a conseguir, pues a suplir esa ausencia, ¿no?, de conciertos y tal, que a mí siempre me ha gustado mucho, pues utilizando los fines de semana para costearme mis gastos, poniendo música en discotecas. Yo estuve trabajando de DJ bastantes años. ¿De DJ? Sí, de hecho fíjese, yo trabajaba los fines de semana de DJ y luego el lunes iba a trabajar al diario Expansión. Y la gente no se lo creía, claro. No, yo comprendo que no se lo creyeran, vamos, no se lo creía, comprendo perfectamente. Y en algunos sitios no pinchaba o no ponía música en las horas normales, pinchaba a lo mejor un after hour, es decir, a lo mejor pinchaba un domingo a las 11 de la mañana. Entonces, claro, ese horario a mí me venía mucho mejor porque así me permitía llevar una vida normal, dormir por la noche y salir por la mañana, pero claro, la fauna que hay en los garitos a las 11 de la mañana, don César, se podrá usted imaginar cuál es, ¿no? Me lo puedo imaginar perfectamente. Y en medio de esa situación en la que se dedica a la música, es DJ y todo este tipo de cosas, que yo estoy convencido de que hay gente que lo está escuchando ahora y está poniendo los ojos como platos diciendo esto no puede ser. ¿Cómo se produce el salto al periodismo? Bueno, ¿había que tener algunas perrillas para moverse o esto cómo es? ¿Dónde empieza usted? Había que tener unas perrillas para moverse porque, bueno, yo en mi casa además siempre, aunque siempre he recibido un apoyo, pero siempre pues los gastos cotidianos y tal, pues siempre me han enseñado que había que ganarse las habichuelas y que lo tenías que hacer tú mismo. Claro. Y además pues era una actividad que me gustaba y que yo mantuve todo lo posible. Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho estudiar. Después de la universidad me ha gustado mucho más estudiar que en la universidad porque, claro, al final vas eligiendo un poco tus opciones. Yo entro a trabajar en el diario Expansión. Rápidamente, bueno, estuve en La Razón, estuve haciendo algunas becas en otros sitios, trabajé en la agencia de noticias Servimedia, que es ahí donde empiezo, de la mano de Félix Madero, con un sueldo absolutamente mísero. En La Razón, de hecho... Como suele ser habitual, sí. Yo de La Razón me voy porque no me pagaban nada. O sea, no es que tuviera un sueldo mísero. No me pagaban nada, cero. Eso debe de ser marca de fábrica, porque a mí estuvieron sin pagarme más de un lustro, ¿eh? Y... vamos a ver, que no me pagaran, en fin, ellos sabrían, pero, hombre, podían haber tenido algún detalle, haberme enviado un jamón por Navidad o un bolígrafo, un llavero, yo qué sé. Luego, claro, había gente, Alfonso Usía decía, ¿cómo se nota que el presidente de La Razón es Mauricio Casals, que es catalán?
Y eso que a Usía lo trataron muy bien, lo pagaron muy bien, incluso crearon un premio que era el premio Alfonso Usía, que claro, desapareció Sí, cuando sí. salió de La Razón, ¿no? Pero a mí tampoco, o sea que lo Yo comprendo hacía, perfectamente yo lo que usted me hacía, dice. bueno, yo iba a la universidad por la mañana. Estuve yendo, la época musical iba por la tarde, porque claro, era imposible compaginarlo con clases por la mañana, ¿no? Entonces, en la época musical iba por la tarde y los 2 últimos años de carrera, en los cuales, pues ya, digamos así, que me centré, ¿no? De hecho, en cuarto saqué 2 cursos del tirón, saqué tercero y cuarto, porque no es que ni siquiera había ido a los exámenes, en tercero no había ido, y en cuarto lo Sí, saqué todo con muy buenas notas, ¿no? Porque yo siempre he sido un tipo, usted me conoce, don César, cuando me pongo a hacer algo me pongo, es decir, todo el resto me da sí, igual, sí, sí, es muy trabajador, es me cierto. pongo ahí y me absorbe y soy muy perfeccionista y no puedo hacer varias cosas a la vez, muchas, pero intento centrarme en lo que hago, ¿no? Entonces me puse a ello, entonces iba a clase por la mañana y por las tardes iba a La Razón. Entonces yo no me daba tiempo a comer y comía en un tren. Esto lo Bien, digo para los chavales ahora que, no sé, que te piden el primer día el sueldo y las vacaciones. Bueno, pues eso era lo normal, comíamos en un tren y entonces cuando llegaba allí, pues trabajaba gratis, con lo cual me costaba el dinero del transporte. Cuando dije que me iba, me dijeron que me iban a poner el sueldo y entonces el sueldo era el abono transporte. Me pagaban el abono hombre, transporte. la verdad es que en La Razón Eso son es. gente generosa, Me ¿eh? O invitaron a un sea, café también en ese no me momento. diga. Sí, A mí eso no me lo sí. hicieron en todos los años que estuve. Fui a alguna comida de columnistas, eso sí, hay que decirlo en honor a la verdad, pero vamos, me deja usted Sí, sí. pasmado. Les dije que el café estaba malo y que además no iba a renovar en esas condiciones. Y entonces me ocupé en acabar la carrera y luego ya posteriormente sí entro en la agencia de noticias y posteriormente ya en el diario Expansión, donde también empiezo a trabajar. O sea, usted Y pasa de La Razón a Expansión. yo paso de Y La Razón a la agencia Servimedia, sí, ya con un trabajo full time, vamos a decirlo así. Ahí me sale barba ya directamente como periodista, sucede el 11M, hablamos de ello en la entrevista que me hizo usted también con el 11M, y a sí. partir de ese momento ya yo soy un periodista hasta el día de hoy. Sí. ¿Y cómo es su experiencia en Expansión? Bueno, el diario Expansión yo cuando entro todavía existía, ¿no? Se estaba hablando mucho del tema 11M, allí en Expansión hay un gran predicamento del Opus Dei. Claro, yo allí pues no pegaba ni con cola, ¿no? Yo llegué el primer día allí con una cazadora de cuero y tal, y me miraban mal. Luego Si me di hubiera llegado cuenta, con un cilicio todavía, claro, hubiera tenido un pase, claro. luego me di cuenta de que los que se ponían la cazadora de cuero, muchos de ellos era cuando salían de trabajar, que yo creo que eso es casi peor, ¿no? Sí, Está muy bueno, de bien. hecho, no, pinchando en alguna discoteca me he encontrado algunos de estos elementos realizando prácticas nada recomendables por el señor Escrivá de Balaguer. Con lo cual, bueno, pues eran unos años en los cuales pues uno es joven, tiene ganas. En Expansión, enseguida que entré, empecé a funcionar bastante bien. Se produce, me entregan o me dan la facultad en todo el área de economía de dedicarme a cubrir las informaciones del sector inmobiliario. Estamos hablando de plena burbuja inmobiliaria. Y entonces cuando yo llego allí me hacen un contrato de ayudante de redacción, me pagan muy poco dinero, no sé si eran 600 euros o algo así. Y me prometieron hacerme un contrato ya de redactor de 1.100 euros, que tampoco era mucho, pero por lo menos pues ya era un sueldete que nunca me llegaron a pagar. Estuve unos años allí haciendo el trabajo, sí, sí, estuve hace unos años y cuando empieza a partir del 2006 sobre todo, yo empiezan mis fuentes a decirme, oye Lorenzo, esto va a caer, el sector inmobiliario va a caer, empiezo a plantearlo a mis jefes allí y a escribir algunos artículos y es una de las primeras veces en las que me meten en un despacho sin luces, con una luz de un flexo en una mesa y bueno, pues primero me sugieren y luego me amenazan. Esto me ha pasado en alguna ocasión Bien. y me dicen que no vaya por ahí porque el negocio inmobiliario da de comer a mucha gente. Y me dicen aquella frase que he comentado en algún despegamos de, pero chaval, no te enteras que los precios de los pisos nunca bajan, ¿no? Bueno, pues ya sabemos lo que Sí. pasó justo Y después. si no te le quieres enterar, peor para ti. Yo que tengo un Porque, artículo de aquella época, de octubre del año 2006, lo tengo por ahí guardado, que era una columna, porque ya me dejaban incluso escribir columnas, que era que viene el lobo del ajuste inmobiliario. Y contaba un poco, pues, con datos, cómo se anticipaba un poco todo eso. Por eso cuando alguno dice, no, no se podía saber, claro que se podía saber y se hombre, sabía. claro que se podía saber. Ya lo creo que se En podía aquella saber. época, además, era la época en la que las constructoras estaban a tope y nos invitaban a los periodistas y nos invitaban a comer a restaurantes hipercaros, restaurantes en los que luego pues intentábamos escaquearnos e irnos para poder escribir el artículo, incluso muchas veces ni nos dejaban salir.
Ya sabe usted cuando alguno se toma 3 o 4 copas cómo se pone, y entonces Sí. era cuando salían esas conversaciones del sector constructor en las que se solía acabar con una frase de aquí en España lo que hace falta es un dictador, pero que sea honesto, ¿no? Pues ese Sí, era eso te lo decía gente que no se caracterizaba precisamente por la honradez de sus transacciones. O sea, yo me imagino que a lo mejor pensaban, hombre, un dictador que nos deje hacer a nosotros todos nuestros enjuagues, pero que no nos cobre una mordida por hacerlo. Claro, por lo menos tan alta como la que nos están cobrando ahora, ¿no? Exactamente, Sí, sí, sí. sí, es algo claro. Bueno, y cuando queda usted convencido de la santidad intachable y la falta de hipocresía de los miembros del Opus Dei y de la libertad de prensa que consiste en ocultar a la gente la realidad, porque claro, nos interesa aquí dentro del medio, estoy hablando irónicamente, por si alguien se piensa que es que no he entendido lo que ha dicho don Lorenzo, que lo ha expresado con meridiana claridad. ¿De ahí a dónde va? Bueno, de ahí sigo con el Opus, porque una persona del Opus que deja el periódico, pues me lleva a la revista Capital, entonces Sí, comprada por los hermanos Quindelán, con lo cual seguían ese mismo entorno y contexto. Yo pensaba que darían un enfoque medianamente conservador, lo cual, pues yo que escribía de economía, pues me venía relativamente bien. Y cuando llego allí, pues me doy cuenta de que realmente pues esto no era así, de que bueno, pues había una serie de elementos. Me encargan además un reportaje poniendo en cuestión la agenda globalista y el papel de los fondos de inversión en la agenda globalista. Bueno, yo creo que estuve 3 semanas allí solo. Yo no sé si llegué a cobrar un sueldo completo, porque dije, oiga, miren, yo aquí me voy. Una de las cosas que ha caracterizado mi vida en general, y esto sí que es una cosa que se ha ido repitiendo, antes me preocupaba y ahora me siento orgulloso, es que yo cuando he visto algo que no me gustaba, no he pensado en las consecuencias que podría tener el rechazarlo desde un punto de vista económico. Esto cuando no tienes hijos, pues no tiene ningún mérito. no, no, bueno, lo tiene, Bueno, pero bueno, menos. te juegas menos, sí. Luego ya posteriormente, al tener familia, al tener hijos, eso ha hecho que en algunas ocasiones no haya dicho que no a tiempo y haya sufrido las consecuencias. Entonces, tomé la decisión hace ya un tiempo de no seguir por esa vía, supongo que luego hablaremos de ello. En este caso, duré muy poco ahí y ya, estando yo en casa, tranquilamente, pues surge la oportunidad, me llama Manuel Llamas, que había sido becario mío en el diario Expansión, bueno, becario mío, era becario en la sección en la que yo trabajaba en el diario Expansión, y entonces Manuel me dice, oye, mira, vamos a montar una sección potente aquí, economía, a medio plazo a lo mejor hay posibilidad de montar una radio, y ahí ya pues es cuando se cruzan un poco su camino y el mío. Y eso era en el grupo de Libertad Digital. Grupo Libertad Digital, eso es. Era Libertad Digital, cambian la sede, montan un periódico económico, se llama Libre Mercado, nos dijeron que íbamos a tener Sí, capacidad de actuación y bueno, ya sabe usted que al final capacidad hubo poca, ¿no? sí, pero es verdad, o sea, no piense usted que usted fue el único primo al que engañaron, a mí me pasó igual, es decir, claro, porque en paralelo yo he decidido salir de COPE, aunque en COPE han insistido en que me queden cuando echan a patadas a Federico Jiménez Los Santos, a mi juicio, de manera muy ingrata y muy desagradecida, se puede explicar teniendo en cuenta la especial mentalidad de los obispos, pero actuaron de una manera muy, muy ingrata con él y entonces yo decido que me marcho con Federico y que por supuesto no me quedo ni loco en la COPE, a pesar de que, vamos, ganaba más del doble de lo que me ofrecen en Es Radio. Pero me marcho a Es Radio además con la ilusión de que efectivamente pues vamos a actuar con una total libertad, que vamos a mantener un mensaje, que efectivamente vamos a informar a la gente de lo que pasa, que no vamos a tener frenos al respecto. Bueno, como ve usted, vamos, yo andaba más Bueno, desesperado si cabe que usted. el éxito que tuvo aquello de cara al público y a un aumento de audiencia y de gente que nos respaldaba y tal, se debía precisamente a eso, a que nos lo creíamos. Es decir, si A no que nos lo nos lo hubiéramos creíamos, creído, sí, sí, aquello no hubiera salido y allí había madera importante, ¿no? Una madera, sí. algunas se ha echado a perder, otra pues sigue allí básicamente porque no puede estar en otro sitio.
pero allí pasé unos años que, bueno, yo ahora los empiezo a recordar de una manera más positiva, ¿no? Porque la salida fue muy traumática, estuvimos mucho tiempo allí. Yo allí es cuando conozco la radio, porque yo no había hecho radio nunca, y cuando llegan don César y don Federico y plantean ahí, bueno, pues la creación de la radio, la idea que tenía don César era, así me lo trasladó, ¿no? Que él quería hacer algo completamente distinto a lo que había hecho en COPE, que no quería una persona que hiciera la sección de economía como lo hacía él, y entonces, claro, necesitaba a alguien fresco. Y yo, claro, como venía de ese mundo, medio macarra, medio tal, pero con cierto conocimiento y con cierto rigor, pues creó don César lo que es hoy el Lorenzo Ramírez es fundamentalmente gracias a que don César pues me abrió no solo la puerta de su programa, sino también esa forma de hacer periodismo. El problema es que yo allí estaba por las noches con don César y por las mañanas con Federico. Y era insostenible las dos cosas a la vez. Sí. Absolutamente. Sí. Porque es que no podía dormir, es que no tenía tiempo para dormir físicamente. Sí, sí. Entonces, fueron muy buenos años. Yo cuando me encontré con usted, yo pensé, esto es un diamante, no un diamante en bruto, sino un diamante pulido. Es un tipo con un empuje tremendo, es un tipo con una capacidad de análisis excepcional, cuenta las cosas como nadie y luego además tiene un estilo y un ingenio pues muy difícil de superar. O sea, yo recuerdo cuando hablaba usted de aquellas acciones que no servían ni para envolver el chope. O sea, quiero decir, creaba expresiones de este tipo. La deuda pública española que no servía ni para envolver el bocadillo de chope. Exactamente. Y entonces, de estas cosas que dices, bueno, es un tipo que lo cuenta muy bien. Era una sección que se llamaba Abróchense los cinturones, si yo no recuerdo mal. Sí. Y que efectivamente era extraordinaria y usted estaba extraordinario. Bueno, cuente a la gente, porque esto ya se puede contar y no estamos limitados por discreción ni nada, cómo finalmente usted lo catapultan fuera de la casa en contra de mi voluntad. Bueno, usted, en Memorias de un disidente, no vine para quedarme. En su libro habla un poco de ello, pero yo lo voy a ampliar un poco. Yo en ese contexto en el que estaba con don César por la noche y con Federico por la mañana, yo con don César hacía pues la sección de economía, que también iba a ser cortita y al final la hacíamos bastante larga. Y con Federico hacía simplemente un resumen de prensa económica. Además, muy temprano por la mañana. Yo, como no podía dormir, porque yo llegaba a casa a la 1:30 y a las 5:30 tenía que estar ya levantándome, con lo cual no tenía tiempo material. Además de trabajar en el periódico durante el día, porque yo hacía el programa de don César por la mañana. Sí. Entonces, claro, no había otra manera de hacerlo, entonces me tuve que mudar al lado del trabajo para poder dormir. Entonces yo me mudo al lado del trabajo, con un coste evidente y tal, y bueno, pero lo hago porque, bueno, estaba todavía solo. Allí conozco a la que sería después mi mujer, porque claro, no tenía vida privada, entonces la vida personal, las relaciones personales también las hacías en la empresa, y empiezo a salir con la que era mi mujer. Estoy creo que no sé si fueron 1 o 2 años, y la espalda ya me dice basta. Y entonces el médico me dice, mira, tienes que trabajar menos horas, o por lo menos trabajar de forma distinta. Yo le planteo a Federico entrar en la radio desde casa, hacerlo por teléfono. Él no quiere, porque él quería que estuviéramos allí presencialmente. Con don César no podía hacer eso porque el trabajo era, pues era el encargado de la sección económica del programa. De un programa de 4 horas hacíamos 1 hora de economía con las tertulias, etcétera, etcétera, ya con don Roberto Centeno, y profesor Barea, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces se lo traslado así a Federico, y Federico esas cosas no las perdona. No perdonó nunca que eligiera a César Vidal. En paralelo, yo siempre he sido muy crítico con los que ahora se denominan liberalios, o con esos liberales que dan discursos de liberalismo, pero luego se aprovechan del sistema. Y en concreto el presidente de la casa, Alberto Recarte, no me podía ni ver. Porque, bueno, se daban circunstancias en las que yo, por ejemplo, entraba en el informativo, porque además me llamaban de vez en cuando para la televisión. Me llamaban para la televisión de la casa y me decían, oye, habla sobre las ayudas que aprueba el gobierno para la compra de coches, las ayudas de Zapatero. Y entonces yo, pues, evidentemente, las criticaba desde un punto de vista liberal, y luego llegaba Alberto Recarte y las defendía. Sí, hubo un día, claro, que sería, pues un día importante, aunque en el momento ni don César ni yo nos dimos cuenta, que es una tertulia nocturna, ya en la parte de la televisión, porque una parte del programa lo hacíamos en la televisión, en la que se produce la tertulia económica, y yo entraba al final de la tertulia económica para presentar los titulares de la prensa del día siguiente, y estaba allí sentado Alberto Recarte. Y entonces, a raíz de un titular, yo critico la política agrícola común, diciendo que era una jaula de oro, diciendo que era un incentivo perverso, como hago en los programas ahora en el sí, Despegamos, y exactamente igual. apelando
a esos empresarios, todavía no los llamaba yo empresarios, caraduras, que se iban a Marruecos, que producían o que compraban producto de Marruecos y luego lo vendían en España como si fuera producto hispano. Sin saber que don Alberto Recarte tenía una empresa que se dedicaba a comprar tomates, hacerlos conserva y luego venderlos en España como si fueran españoles. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, sí. Claro, yo no tenía ni idea. Entonces, claro, a partir de ahí se pone en marcha una maquinaria que don César y yo solo conoceríamos mucho tiempo después para que yo saliera. En paralelo, es que fueron muchas cosas. Yo, como trabajaba en la sección económica, Caja Madrid, después Bankia, era uno de los principales financiadores a través de la Comunidad de Madrid, a través de publicidad, etcétera, etcétera, de Libertad Digital. Y entonces, cuando se produce el rescate de Bankia, yo publico muchos artículos criticando ese rescate. Con toda la razón del mundo. Evidentemente. Sí. Además, no solo criticándolo porque a mí me pareciera mal, sino respetando la línea editorial del medio, que se suponía que era esa. Entonces, un día, Alberto Recarte pasa por detrás, estaba yo escribiendo, y metía un ranking de todos los rescates, y hacíamos una cosa que yo creo que estaba bien hecha, pero que podría resultar tramposa, que era poner Caixa Catalunya, la Caixa Narcís, por encima de Bankia, porque en términos proporcionales el rescate era mayor. Es verdad que era así, pero si cogemos los millones de euros, no hay nada como Bankia. Fueron cerca de 22.000 millones de euros. Y entonces lo que pasa que Casa Narcís, Claro. Libertad Digital no dejaba dinero y sin embargo Bankia dejaba mucho dinero y además Alberto Recarte era consejero, tenía una tarjeta Black y con esa tarjeta Black, entre otras cosas, compraba ropa interior femenina que yo no quiero saber a quién iba a parar, ¿eh? O sea, yo no quiero sugerir que él era un travestí. Yo me imagino no, todo lo contrario. Yo me imagino que era todo lo contrario y esto sería para alguna amiga que tenía él. Me extraña que fuera para su mujer, que además luego hubo un divorcio muy costoso para él, pero compraba ropa interior a costa de Bankia, de Caja Madrid. Todo eso lo supimos después. Eso lo supimos después del proceso judicial. Exactamente. Por el cual se sienta este señor en un banquillo y finalmente pues se le condena. Evidentemente no va a la cárcel, pero se le condena en su momento junto a otros de las tarjetas Black, ¿no? Además, él era representante en Iberia, se sentaba en el Consejo de Administración de Iberia, en representación de Caja Madrid, de Bankia, con lo cual teníamos ahí todo el enjuague. Claro, yo era un chaval haciendo su trabajo. De alguna manera sigo siendo ese chaval haciendo su trabajo, por eso estoy donde estoy y por eso he tenido que salir de todos los grandes medios, porque a mí el hecho de que si lo hubiera sabido lo hubiera publicado igual. Y entonces me da en el hombro y me dice, oye, Bankia, quítalo de ese ranking. Y digo, pero ¿cómo lo voy a quitar si es el primero? Digo, si quieres lo pongo el segundo, por lo aquello de Caixa Narcís, digo, pero tiene que aparecer. Bankia, me lo quitas de ese ranking. Y entonces yo cojo la noticia que estaba haciendo delante de él y le doy a la papelera y la borro. Digo, pues entonces no publicamos ninguna noticia. No, claro. Esa misma tarde, Alberto Recarte da la orden al director del periódico, al director de Libertad Digital, que entonces era Javier Somalo, para que yo no volviera a escribir en el medio. Y a partir de ahí se empieza una oleada de presión, que a mí me dio igual, pero mi mujer, que trabajaba en el programa de Federico, sí lo pasó bastante. Bueno, vamos a ver. A mí Alberto Recarte me dio mucho la lata para que yo lo echara a usted, lo despidiera. Y entonces, claro, yo me quedé sorprendido porque era de lo mejor que tenía el programa, las cosas como son. Y entonces le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, porque es muy duro, no sé qué. Bueno, más duro es Roberto Centeno. Las cosas como son, claro, o sea, claro. Quiero decir... muchísimo más. Quiero decir, don Lorenzo es duro, pero lo cuenta siempre de una manera que es simpática, en fin, que le quita hierro, o sea, dice verdades como templos, pero las dice de una manera... Él decía también que yo no era riguroso y que no estaba preparado, pero claro, al mismo tiempo... Cuando eso a mí no me lo dijo. Cuando me metió en la sala, no me olvidaré nunca, el fin de semana antes de la quiebra de Lehman Brothers, estábamos Manuel y yo, Manuel Llamas y yo, que éramos los que llevábamos el periódico económico, cogíamos información de Estados Unidos, que se estaba publicando en Estados Unidos, que se había publicado por la noche, y nosotros por la mañana, pues lo que hacíamos era traducirla y citándola, pero dábamos información sobre la crisis financiera en tiempo real, algo que no hizo ningún medio porque eran la mayor parte de los periodistas vagos, hay que decirlo así. Porque eso era un currazo, pero quedaba muy bien. No eran muy trabajadores, no, las cosas. Era un currazo, pero quedaba muy bien, porque te metías en una web que llevaban dos tíos y veías ahí noticias traducidas, análisis de webs especializadas en finanzas que no tiene acceso a la gente, traducidas.
esa capacidad de divulgación. Y entonces no me olvidaré nunca. Entonces nos llama Alberto Recalta de despacho y nos dice, pero vamos a ver, ¿qué estáis diciendo? ¿Que va a quebrar la banca de inversión de Estados Unidos? ¿Pero vosotros estáis locos? ¿No tenéis ni idea de lo que estáis haciendo? Digo, pero si no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el Wall Street Journal. Sí, Que no, sí. que no tenéis ni idea. Quitarme todas esas noticias. Bueno, pues el domingo quiebra Lehman Brothers. Ese mismo domingo Sí, quiebra Lehman Brothers. sí. Y no me olvidaré nunca el lunes siguiente, que además yo creo que iba a una tertulia con usted, me lo crucé por el pasillo, estaba blanco. Sí, Estaba blanco. No, me imagino. Hombre, era tremendo. A mí me dio la vara y me acuerdo que en una de las ocasiones me dijo, bueno, pero Centeno tiene más trasfondo. Te Pues digo a que lo no mejor tenga se refería un trasfondo. poco a eso, ¿no? Digo, no, se refería a que estaba muy molesto con el trabajo que usted hacía y había que buscar una excusa para matar a la persona, no Entonces, para otra cosa. como son cobardes, porque iba a decir eran, pero al final son las mismas personas, en lugar de venir y decirme, oye, mira, no queremos que estés aquí, habríamos llegado a un acuerdo en 5 minutos, ¿eh? En lugar de eso, se dedicaron a hacer mobbing a mi mujer y a mí. Entonces, Sí. a mí me daba exactamente igual. Aprovechan el verano en el que yo durante el verano sustituía, junto al subdirector que tenía don César en el programa, sustituía a César de tal manera que nos repartíamos el programa. Yo hacía una hora, hacía una broche de los cinturones, que era un programa, bueno, pues con algunas cositas y tal, que la verdad es que todavía yo creo que está por ahí en YouTube, se puede encontrar. Además lo hacíamos en televisión, radio televisada, mejor dicho, y entonces aprovechan durante ese proceso para invitarme a irme. A mí me lo dicen el último día, pero yo ya sabía que me lo iban a decir, porque la persona que me iba a sustituir, que era Juan Ramón Rayo, con el cual pues yo siempre he tenido una buena relación, pues entonces me dice, oye, me han ofrecido tu puesto. Y entonces, la última noche de programa, porque claro, ellos lo que no querían era decirme que me iba porque pensaban que yo le iba a pegar fuego al cortijo, que en el programa iba a decir algo. Y yo nunca he dicho esta boca es mía. Yo creo que hasta la entrevista del día de hoy, que además, bueno, pues yo creo que también nuestros seguidores se lo merecen. Y entonces en ese momento le traslado al director de la radio y le digo, oye, ¿no vas a tener los santos cataplines de decirme que me echas hasta que acabe el programa? Y entonces me dice, no, tal, no sé qué. Digo, bueno, pues vamos a dejar esto solucionado antes. Y así, cuando acabe el programa, cojo mis cosas, me voy y no vuelvo aquí a veros nunca más, ¿no? Entonces, en ese momento... Sí, concluye. En ese momento, pues se hacen todos los papeles para salir. Y bueno, yo creo que es la hora, seguramente una de las horas en las que esta persona ha tenido más miedo, porque pensaba realmente que iba a hacer algún comentario en el programa. Yo, evidentemente, no hice ningún comentario en el programa, a pesar de que, bueno, pues tenía sobradas razones, pero hay que ser un profesional hasta el final. A mí durante muchos años me dijeron que mi trabajo en el programa de don César Vidal no era dar información económica, sino echarle agua al vino. Bueno, es que esa era una frase que utilizaban mucho dos de los personajes de la casa, que eran conocidos vulgarmente como el dúo de la pelota de las 12, ¿eh? Porque a las 12, cuando Federico Jiménez Los Santos acababa su programa, aparecían indefectiblemente los dos a hacerle la pelota. Y entonces eran conocidos como el dúo de la pelota de las 12, ¿eh? Que cualquiera pensaría que era gente que jugaba un partido de pelota. No, El vino era don César Vidal porque sabían que don César, siendo honrado, no iba a pasar por ese aro que poco a poco pues iba abriendo cada vez más en esa casa. Y entonces mi trabajo era echarle el agua al vino, en lugar de azuzarlo. A mí incluso Federico me lo dijo en alguna ocasión. Dice, joder, es que tú encima le calientas. Digo, no, es que nosotros estamos haciendo un trabajo. Un trabajo que entonces a lo mejor pues podía decir que era un trabajo más o menos respaldado, pero que con su evolución es el trabajo que estamos haciendo ahora, y ahora pues estamos teniendo el respaldo de nuestros amigos y de nuestra audiencia que demuestran que será el camino correcto. Aunque si uno se coge aquellos programas, sobre todo por mi parte, pues todavía estaba formándome en muchos elementos, ¿no? Yo no había hecho radio nunca. Eran muy buenas secciones, o sea, yo lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo otra historia, porque claro, a mí me estuvieron presionando durante más de una temporada, ¿no? Claro, se aprovecharon además que yo estaba de vacaciones para echarlo a usted, pero me acuerdo que un día en la sección de historia que yo hacía con Federico, que estaba bastante bien, aunque no tiene ni punto de comparación con el Así fue España que hacemos ahora usted y yo, que es infinitamente mejor, ¿no? Y recuerdo que al acabar una de ellas me dice, bueno, me vuelve a dar la lata, y me dice que iba a despedir a la que ahora es su mujer. Y entonces yo le dije, ¿y por qué? O sea, como diciendo, ¿y esta chica qué ha hecho? Y me dice, es una gilipollas.
Digo, pero Federico, literalmente no se me va a olvidar. Y yo pensé, y yo le dije, pero Federico, si es una chica que trabaja bien y hace bien su trabajo. No, es una gilipollas, se va también a la calle. Y yo dije, bueno, estos son como el KGB, matan a varias generaciones, a los familiares, sí. a lo pero que sea. Además, después de una campaña de presión importante, se dio orden de que no le dirigiera a nadie la palabra. Todavía hoy en día las personas de la casa tienen prohibido coger el teléfono si yo les llamo. Bueno, cuando yo me marché, que creo que es una de las decisiones más sabias y sensatas y sagaces que he adoptado a lo largo de mi vida, yo hablé con 2 o 3 personas de la casa, que no eran de la cúpula. Y una de ellas, que quedó conmigo a tomar un café en el Café Gijón, llegó temblando, rojo, y me dice, me reúno contigo porque tenemos amistad, pero tú sabes que si ahora pasa alguien y me ve por la ventana, me echan. Como diciendo, tú no sabes el riesgo que estoy yo corriendo. Y yo dije, mira, desde luego, qué buen día he tenido el día que me he marchado de esa casa. Bueno, sale usted de esa casa de cuyo nombre no queremos ni acordarnos. Bueno, pasan cosas después. Por ejemplo, que Alberto Recarte lo procesan por el asunto de las tarjetas Black de Caja Madrid, de Bankia, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde va usted? Porque yo me quedo todavía un año y finalmente me marcho, y cuando me entero de que me he salvado de un atentado por horas, decido que no regreso a España. ¿Y usted qué hace? Bueno, yo encuentro dificultades porque además a partir de ese momento se filtra o se mandan una serie de comunicados a medios de comunicación diciendo que yo era una persona que generaba poco problemas, fiable, etcétera, etcétera. Sí. Que generaba problemas. Problemático. De hecho, hay Sí. algún titular por ahí, ¿no?, que se sacó en este sentido. Claro, para no contar la verdad. Entonces yo estoy un tiempo sin trabajo. Luego, posteriormente, entro en 13 Televisión, pero haciendo trabajos para un programa que se hacía los domingos, que se llamaba La Marimorena, con Carlos Cuesta, Sí. donde soy el subdirector, y también hacía algunas intervenciones en televisión. Ahí nos hacían contratos de 9 meses y durante los meses de verano nos echaban a la calle, lo cual es ilegal. Pero lo hacían así. Pero muy típico, digamos, para la gente que no lo sabe, porque a lo mejor vive en Perú, en México o algo de este tipo, que COPE, 13 Televisión es la cadena de televisión de los obispos, de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, y que, bueno, pues se nutría de gente de COPE y estaba de hecho, COPE mantenía el agujero enorme que significaba 13 Televisión en términos económicos, ¿no? Y entonces usted va a parar allí y... Ahí el director era José Pablo López, que es el que ahora ha sonado para ser presidente de Radio Televisión Española y que había desempeñado su carrera previamente en La Sexta. Este era el director de la televisión de los obispos, para que se hagan un poco idea del asunto. Sí. El director de la televisión de los obispos ha pasado por La Secta y ahora va a acabar de director de Radio Televisión Española, controlada por el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, o por lo menos sonaba. O sea, eso da una idea de la gente que se reúne. Bueno, él estuvo en el CEU, entonces supongo que ahí de casta le viene al galgo. Y ahí pues también intentan un poco que le eche el agua al vino, porque La Marimorena era un programa que estaba destinado sobre todo a cubrir esa línea editorial que la COPE hacía ya mucho tiempo que había abandonado, y era un programa pues bastante cañero, bastante crítico, ¿no? En ese programa estoy trabajando un tiempo, hago algunas elecciones incluso como editor, ya no solo dirigiendo el programa, sino como editor. Algunas elecciones en las que, por ejemplo, tenía orden de no sacar banderas de España en televisión, por ejemplo. Yo decía, bueno, las banderas con el águila de San Juan. No, las banderas de España no pueden salir. Digo, pero ¿cómo no van a salir en unas elecciones españolas? Porque salir, ¿no? quien finalmente consigue consumar sus ambiciones es Fernando Jiménez Barrio Canal, que quería dirigir la COPE y acabó dirigiéndola. O sea, esa es la realidad. Y una de las primeras cosas que hace Barrio Canal, olvidando ese pasaje evangélico, esto lo puedo decir porque se lo dije a él también, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Pues evidentemente él avanzó en su fortuna personal de una manera increíble, y una de las primeras cosas que hace es plantarse en Cataluña
para decir a los nacionalistas catalanes en público y en rueda de prensa que, en fin, esa política que ha tenido la COPE ya no la va a tener, que esto ha cambiado y que nos vamos a llevar de maravilla con los que acabarían dando un golpe de Estado en Cataluña. Es que los obispos son como son, se acuestan con el poder siempre, y eso es algo que en su día Federico no comprendió. O sea, Federico pensaba que seguían una política moral. En fin, ya se ha visto lo que hacen, no, se acuestan con el que paga. Bueno, de hecho, el director, que nos lo hemos comentado, después de 13 Televisión, se va a Telemadrid. Se va a Telemadrid a dirigir Telemadrid. Luego, posteriormente, ya con Sánchez, es director de contenidos generales de Radio Televisión Española, y ahora que lo estoy viendo, efectivamente es presidente de la Corporación de Radio Televisión Española. Bueno, pues si es que, vamos a ver, este es el clásico ejemplo de lo que yo llamo la dirección nihilista. Es decir, no creen absolutamente en nada, salvo en aumentar su fortuna personal y en trepar dentro de la escala del poder. Y eso es lo único que creen. Y hay gente ingenua que se piensa que los obispos no son así. Hombre, los obispos tienen una experiencia de siglos en acostarse con quien sea siempre que le puedan sacar dinero y poder. Ahí, en ese contexto, nace mi primera hija. Y cuando nace mi primera hija, cierran el programa en el que trabajaba, ponen en la calle. Y con mi hija recién nacida, eso sí, me regalan una cesta con un peluche y un lote de pañales. Hombre, qué detallazo, ¿eh? Detallazo. Me la encontré en mi silla antes de irme. Estaba con la caja de cartón metiendo la fotografía y una cesta con un peluche. De verdad que Muy bien. es increíble, ¿no? Sí, bueno, y me marché a mi casa y luego posteriormente pues entró a trabajar en OK Diario, con quienes al salir, y yo creo que con esto ya lo va a entender todo el mundo, ahí sí que tuve que firmar un contrato de confidencialidad. Bien, con lo cual sobre OK Diario pues no podemos decir nada porque firmó usted un contrato de confidencialidad. Yo creo que eso ya es suficientemente elocuente, ¿eh? O sea, no hace falta que cuente usted nada porque... Lo que sí quiero contar es que yo de allí me voy voluntariamente, ya no estoy dispuesto a seguir allí y entonces, bueno, pues presento mi renuncia, me voy a mi casa a volver a tocar la guitarra, no me olvidaré nunca. No me olvidaré nunca porque al poco de estar tocando la guitarra se me acerca mi mujer y me dice, oye, porque mi mujer es periodista y estaba en una bolsa de trabajo que había hecho unas oposiciones a Canal Sur hacía 1000 años. Oye, que han abierto la bolsa de trabajo, que hay posibilidad de irnos 4 años a Málaga. Y cogieron los bártulos, ya tenía otro hijo, y nos fuimos todos a Málaga y estuvimos allí unos años en los que pasamos el COVID y en los que afortunadamente, digo siempre afortunadamente, porque al estar en Málaga, pues me tuve que buscar todas las colaboraciones a través de Internet, lo focalicé todo a través de Internet y cuando llega el COVID, pues yo ya tenía la infraestructura más o menos preparada. Empiezo trabajando con Avellán en el programa de La Jungla prácticamente gratis y luego posteriormente sin él prácticamente, hasta que también dejó de hacerlo porque yo quiero comer, entonces es una cosa que es importante. Tengo esa costumbre, ¿no? de comer y tal. Y entonces don César, y esto no sé si lo hemos contado alguna vez, don César siempre, evidentemente, había querido que yo estuviera en La Voz desde que él inicia el programa. Pero desde el principio, sí. Me llamó el primer día y me dijo, mira, Lorenzo, no vas a estar en este programa hasta que te pueda pagar. Es decir, hasta que podamos tener un presupuesto, hasta que te pueda pagar un sueldo, porque no quiero que trabajes gratis. Y entonces justo, el de arriba provee siempre, pues justo me llamó don César Vidal y me dijo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer el despegamos y empezamos y hasta hoy yo había decidido dejar el periodismo, había estado trabajando en una compañía de seguros también, de seguros de hogar, para ganarme la vida en medio de todos estos trabajos, sobre todo cuando mi hija nace después de 13 Televisión, un trabajo prácticamente por horas, había decidido dejar el periodismo y bueno, pues afortunadamente no solo no dejé el periodismo, sino que yo creo que empecé a hacer periodismo ya cuando casi estaba peinando canas y empezamos esta andadura y desde Málaga al principio y luego ya posteriormente en Madrid cuando se acabó ese periodo de mi mujer y ya volvimos a Madrid y desde entonces pues estamos otra vez aquí. Yo hay un principio, vamos a ver, yo soy persona de principios, no lo digo de manera jactanciosa, sino de forma descriptiva. Y soy muy fiel a mis principios, porque creo que además son correctos y creo que son justos. Y uno de los principios a los que yo estoy aferrado es que la gente es digna de cobrar su trabajo. Jesús fue el que nos dijo que el obrero es digno de su trabajo
de su salario. Yo eso lo tengo muy claro y a mí no se me ha ocurrido jamás decir a la gente que trabajara gratis. Tan es así que las primeras temporadas que tuvimos de La Voz, yo me busqué la vida por otro lado porque si pagaba a la gente yo no cobraba. Y no me importó, porque lo que no estaba dispuesto es a que la gente trabajara sin cobrar. Por una razón, además, muy sencilla, que yo creo que entiende cualquiera cuando se le explica. Y es que el que trabaja sin cobrar es un esclavo. Y yo, por razones morales, soy un enemigo encarnizado de la esclavitud. Y me parece una vergüenza, porque usted ha mencionado varios medios en este sentido, que haya medios de comunicación donde la cúpula está ocupada por gente corrompida hasta la médula, que se vende al mejor postor y que cobra unos salarios que no se ganan ni de broma, y eso lo hacen a costa de luego tener una masa de gente que trabaja por debajo y que no cobra o que mal cobra. A mí eso me parece una inmoralidad que dice mucho de lo que son las furcias mediáticas en España. Además hay un elemento que no he explicado, porque yo me dedico al sector inmobiliario en el diario Expansión. Después, cuando estoy en Libertad Digital, hago toda esta serie de trabajos, pero yo en Expansión había ido a muchas juntas de accionistas, había hecho periodismo financiero. De hecho, hay un momento en el cual, pues por unas sustituciones que hay, yo me dedico a cubrir informaciones de banca, y entonces gente de la Asociación Española de Banca pide que me pongan a mí al frente o que me pongan a mí como redactor de finanzas del periódico, porque pensaban que me tenían relativamente controlado. Entonces, claro, esto cambia cuando ya pues empiezan a ver que no me tienen relativamente controlado, pero yo ya había metido el pie en el mundo de las finanzas, que es un mundo que para el periodismo, sobre todo, no hay muchos periodistas económicos en general y tampoco que conozcan las finanzas, y yo me había formado mucho en finanzas, y entonces he trabajado muy estrechamente con consejeros de grandes empresas, gente del IBEX, he ido a muchas juntas de accionistas, entonces me conozco ese mundo. Y ahí sí que pude acceder a determinado conocimiento que me confirmó algunas ideas que yo ya tenía y que yo en algún programa pues he manifestado, de que hay determinados niveles a partir de las cúpulas donde hay gente completamente maligna. Y maligna, digo maligna con M mayúsculo. Sí, es así, es así. Ya no es que no tengan ningún tipo de creencia, tal, no, es peor. Tienen creencias fundamentalmente basadas en cuestiones diabólicas, que no estamos hablando de alguien con cuernos y rabo, pero que al final pues las consecuencias son esas. Entonces yo enseguida vi todo eso. Claro, si a eso le unimos la podredumbre del medio de comunicación en el que trabajas, da igual la marca, junto con el trabajo diario que estás en esa podredumbre, pues yo decido salir. Y no me olvidaré nunca, ¿no? Porque yo he tenido problemas de ansiedad, evidentemente, derivado de todo esto. Yo no me olvidaré nunca cuando ya finalmente dejo el OK Diario ya como el final, ¿no? de trabajar para otros medios de comunicación grandes. Estuve trabajando también en la revista Forbes, colaborando al mismo tiempo que hacía otros trabajos. No me olvidaré nunca un día llegando a mi casa, ¿no? Y porque yo siempre llegaba y mis hijos ya estaban durmiendo. Y llegar y mirar a mis hijos cuando estaban en la cama. Y entonces tenía un espejo en la habitación de mi hija, y entonces me miré la cara en el momento en el que estaba allí entrando, y fue la primera vez que me reconocí. Es decir, fue el primer día en el que dije, a partir de ahora puedes ser tú de verdad. Y desde entonces, todos los temores que tenía de no poder sacar adelante a mi familia se convirtieron en parabienes. No lo hemos pasado bien, pero se convirtieron en parabienes, y al final pues se ha demostrado que tienes que ser fiel a ti mismo. Y a pesar de tener una familia, y esto lo digo sobre todo porque sé que hay muchos oyentes que están en una situación parecida, si no eres capaz de abstraerte y estás haciendo trabajo todos los días que va directamente contra tu esencia moral, lo tienes que dejar, porque si no te vas a convertir en uno de ellos o vas a acabar con problemas psicológicos como los que yo empezaba a apuntar en aquel momento, ¿no? O las dos cosas, porque hay gente que efectivamente se convierte en uno de ellos. Y claro, para compensar esa situación, pues se echa una querida y la coloca en un programa de radio, o le pega la cocaína, o vamos, lleva la botella como aquel de la taberna del irlandés, que la llevaba colgando de una cuerda del pantalón, ¿no? O sea, esa es la triste realidad. Por cierto, yo no sé si usted ha tenido alguna vez la experiencia
de que le regalaran un reloj caro o un ordenador Bueno, portátil sí, o algo sí, de sí. este tipo. Sí, lo conté además recientemente, ¿no? Nosotros cuando íbamos a las juntas de los bancos, en realidad tú no vas a la junta de accionistas, en algunos casos sí te dejan entrar. Ya al final no nos dejaban entrar a las juntas porque había accionistas que preguntaban y que criticaban al presidente del banco de turno y no querían que lo escucháramos. Pero al principio sí, entonces normalmente lo que hacen se suele hacer en la sede de la empresa. Pues en el caso de Iberdrola se hace en Bilbao, en el caso de CaixaBank se hacía en Barcelona, luego en Valencia y así sucesivamente. BBVA también en Bilbao y entonces te pagan el hotel. Entonces tú vas allí, en función del medio en el que trabajas, pues tienes unos servicios u otros para esa noche. Yo siempre Claro. huía de todo tipo de servicios. De hecho, siempre me buscaba algún restaurante para comer yo solo, para huir de todo esto. Y luego cuando llegabas al cuarto, pues tenías obsequios, ordenadores portátiles, relojes. En la época de los Blackberries había también Blackberries, etcétera, etcétera. Y eso era el pan nuestro de cada día. De hecho, cuando no había, algún supuesto periodista protestaba. Me consta que a algunos pues se les pagaban otras cosas, incluso con la propia tarjeta de la empresa correspondiente, pues se pagaban señoritas, porque eso lo he visto yo en tiempo real. Sí. Y luego, pues los clásicos viajes que se utilizan también para comprar periodistas, en muchos casos simplemente con invitarle al viaje y enseñarle, pues con la excusa, por ejemplo, yo estuve en México con la excusa de que nos iban a enseñar cómo era la economía mexicana de cara a la operación de Bancomer, de BBVA, y estuvimos allí prácticamente 10 días, al cuerpo de rey, a todo trapo, ¿no? Entonces, todos esos viajes los he hecho, esos viajes no los pagan los medios de comunicación, los paga la propia entidad. Ahora ya cada vez más lo pagan los medios de comunicación, es verdad. Sí. Pero Sí. entonces no era así. Y entonces tienes una vida completamente irreal, porque estás en un contexto en el cual tú estás realizando cosas que en tu vida nunca harías, porque no te lo puedes permitir y que a lo mejor porque ni siquiera te apetece, pero así es como compran a los periodistas. Por eso hemos comentado alguna vez que es relativamente barato comprar un periodista en España porque no hace falta darle un sobre, simplemente con pagarle la factura del teléfono o con invitarle a estos viajes de vez en cuando es más que suficiente, ¿no? Entonces, sí. A mí llegó a decirme un miembro de una embajada importante en España, con el que yo tuve cierta amistad durante un tiempo, cuando desaparecí de España y supongo que ya no era de ninguna utilidad, pues esta persona se la tragó la tierra, cosa que yo comprendo, o sea, tampoco lo estoy censurando, yo imagino que él hacía su papel y su papel era tener buenas relaciones conmigo y supongo que con más gente. Me acuerdo un día que comiendo con él me dijo, dices que los periodistas en España se venden muy baratos, ¿eh? Dice, algunos por una cena. Yo dije, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay una anécdota que no sé si he contado alguna vez, pero que a mí me dejó muy marcado, sobre todo por lo que pasó después. El que fue consejero de Banesto con Mario Conde, Rafael Pérez Escolar, pues era un hombre que en todas las juntas de Banesto posteriormente, cuando se lo reparten de aquella manera con la colaboración del gobierno y se lo entregan a los Botín, sí. Bueno, pues él iba a todas las juntas de accionistas porque él tenía acciones y iba pues a criticar todo este expolio, ¿no? Entonces yo, que además era muy joven, yo cuando le veía a este hombre hablar no era el típico, porque siempre sucede, que me perdonen también, ¿no? Los que son accionistas ya a lo mejor hablan, pero hay gente que habla un poco de lo suyo, pues dice, oiga, pues mire, yo tenía acciones y las compré a tanto y ahora pues valen menos. Que se pueden quejar y tienen todo el derecho del mundo de quejarse de esa gestión, pero que al final, bueno, pues que no había una crítica más allá de eso. El problema es que Rafael Pérez Escolar sí sabía hacer críticas notables. Entonces llegó un momento en el que no le dejaban hablar en esa junta. Entonces él iba e intentaba hablar con periodistas. Y entonces, en una de esas, yo no sabía ni quién era. Me lo crucé tal, me contó quién era, un hombre allí con su traje, un hombre muy bien parecido, mayor, tal. Oye, ¿te puedes tomar un café conmigo? Me tomé un café con él. Bueno, yo creo que han sido 2 horas en las cuales me abrió completamente la mirada de lo que era el sector bancario, porque él había estado dentro. Una persona que yo no sé si cometió delitos o no en Banesto, pero a mí siempre me pareció una persona completamente honrada. No sé y si que ha escrito algunos libros más que interesantes. Sus memorias, las que he mencionado en alguna ocasión, las que habla del 23F, también habla del episodio de la colza, esas memorias son oro puro. Yo las recibo un día por correo de su mujer cuando había fallecido ya Pérez Escolar, el libro dedicado, porque me lo habían mandado a mi casa. Y bueno, pues a mí pues, eso es algo que recordaré siempre. Yo estuve hablando con Rafael Pérez Escolar en muchas ocasiones, hasta que me pusieron vigilancia para que no le pudiera ver en la junta de accionistas. Entonces yo cuando llegaba a la junta, a mí me seguían todo el rato y procuraban que no pudiera hablar con ese señor. Por eso cuando en el escándalo Villarejo se habla de presiones a accionistas, se habla de seguimiento, se habla... Bueno, yo es que esto lo sé porque lo he vivido. No es que lo haya visto, es que lo he vivido.
Sí, Lo he vivido en mis propias carnes. y el apoyo de los medios a esa política, vamos, no es que sea apoyo, es A entrega mí me total. criticaban los compañeros y me decían, ¿qué haces hablando con ese? Y digo, es que es con ese con el que hay que hablar. Exacto, Es que es con ese con el que hay que hablar. exacto. Porque hacerle una entrevista a Ana Patricia Botín o a Emilio Botín, una entrevista pactada o por cuestionario, ¿eso qué interés informativo tiene? Ninguno. Hay que hablar con este señor y luego ver si lo que dice es verdad o no. Y contarlo. Eso ya fue más complicado, lo de contarlo. A mí desde luego no se me va a olvidar nunca, porque yo creo que ese es el momento en el que yo me doy cuenta de que mis días en Es Radio y mis días en Libertad Digital están contados, pero absolutamente contados. No se me olvidará nunca aquella noche, lo he contado en alguna ocasión, en que está hablando Centeno bastante más moderadamente que de lo habitual, ¿eh? Tengo que decirlo también. Sí, porque no él sabía también en el terreno en el que estaba jugando. Sí, o sea, tampoco es un día que fuera especialmente agresivo, como a veces lo es, siempre con razón, pero ese día era duro, pero de una manera muy moderada, muy comedida, y empieza a arremeter contra la Caixa. Y en ese momento vibra el iPhone que yo tenía en aquel entonces y me encuentro con un mensaje de Federico Jiménez Los Santos diciendo que calle a Centeno. Yo, por supuesto, no le hice el menor caso, Centeno sigue hablando y al minuto vuelve otra vez el teléfono a vibrar y era otro mensaje de Federico diciéndome mata a Centeno porque estamos negociando la publicidad de la Caixa. Y entonces yo dije, bueno, o sea, yo aquí no pinto nada. Hay un tema ahí que es como se presiona realmente al periodista. Hay muchas vías, ya he explicado algunas. Luego hay otra que es decirte, como sigas por ahí, 15 de tus compañeros se van a ir a la calle, porque no vamos a poder pagarles el sueldo, ¿no? Esa es otra, sí. Eso a mí se me decía mucho, prácticamente en todos los medios donde he trabajado en relación con Telefónica. Y oye, con Telefónica no, porque si Telefónica corta el grifo, claro, Telefónica no es solo Telefónica, era la Telefónica de César Alierta, era la Telefónica de los grandes partidos. Ahora mismo no te puedes meter con Telefónica, ni con Iberdrola, ni con Resol. Cuando digo meter, me refiero a contar los aspectos noticiosos, ¿no? Telefónica era buena parte de la publicidad privada que tenía Libertad Digital y que supongo que seguirá teniendo. En general, Telefónica es uno de los que más mantienen a los medios, junto con el Santander y las empresas energéticas. Sí, así es. Y bueno, pues esto explica cómo van las cosas, o sea, no. Por eso cuando hablamos y tal, digo, no, pues si es que yo lo que estoy contando no me lo han contado, es que lo he vivido y lo he vivido de cerca y lo he visto de cerca y creo que es fundamental que el personal, con independencia de los detalles, porque a lo mejor conocer los detalles no es relevante desde un punto de vista de comprensión del fenómeno, pero sí que no se cierren los ojos ante este fenómeno que es evidente y que hace pues que la inmensa mayoría, por no decir todas, las noticias que se publican en los grandes medios de comunicación económicos, al menos en España, que es de lo que yo tengo conocimiento directo, son notas de prensa de los propios medios, ¿no? Esta mañana veía unos datos que acaba de publicar el diario Expansión, precisamente, diciendo récord absoluto, tenemos 140.000 lectores. Bueno, pues es que el Despegamos lo escuchan 10 veces más todos los días de audiencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como me decían a mí, pero los que compran el periódico son consejeros de grandes empresas, que ese en realidad es el target al que se está dirigiendo este tipo de medios, no al pequeño inversor, al pequeño ahorrador, que al final pues le acaban engañando porque le están dando pescado muerto y además pues haciéndolo pasar como si estuviera vivo, ¿no? Es así. Yo por eso creo que uno de los momentos cimeros de mi ingenio que he tenido es cuando empecé a llamar a esta gente furcias mediáticas. Se lo han quitado ya eso, se lo han quitado ya. Sí, bueno, a mí no me importa. O sea, quiero decir, yo soy muy consciente de la gente que me copia, que en algunos casos han sido profesores catedráticos de universidad que han fusilado mis libros miserablemente y ni siquiera me han citado en una nota a pie de página. Y entonces no me importa porque yo creo que las ideas tienen que circular. Y en ese sentido, bueno, pues si a partir de ahí la gente se da cuenta de la catadura moral de los medios de comunicación, pues bienvenido sea. O sea, no es algo que me preocupe, es algo a lo que estoy acostumbrado desde hace décadas, no tiene mayor relevancia.
Don Lorenzo, llevamos una hora de entrevista, pero yo todavía le tengo que hacer alguna pregunta. Dígame. Por ejemplo, ¿qué no ha hecho don Lorenzo Ramírez que le gustaría hacer? Uf. Aparte de triunfar en la música y eso, no. Esa pregunta es complicada, porque realmente yo aspiraciones personales no tengo muchas, y eso es algo que llevo pensando últimamente. A mí me pasa igual, pero soy más viejo que usted. Sí, aspiraciones personales no tengo muchas y eso también es algo que hace que cuando me vienen a realizar determinadas ofertas y digo que no, pues no solo no me sienta mal, sino que me sienta bien, y el que se siente mal es el que me lo está proponiendo porque pensaba que yo tenía que decir que sí absolutamente a todo. Cierto. Incluso oportunidades profesionales muy importantes, ofertas muy importantes, contratos editoriales muy relevantes, porque mi prioridad ahora mismo es ocuparme de mi familia, que yo pues comparto esa tarea con mi mujer. De hecho, pues afortunadamente el trabajo que hago con usted y con mis colaboraciones siempre tienen como leitmotiv el poder compaginarlo, por lo menos hasta que sean un poco más mayores. Aquello de iniciar una carrera literaria la estoy empezando ya, con lo cual no es algo y además por la puerta grande, porque su libro del 11M es el libro definitivo. Muchas gracias. Yo no soy un tipo que diga, bueno, pues ojalá vendiera muchos libros o espero vender muchos libros. No, yo simplemente poder dedicarme a lo que me dedico y poder seguir así el resto de mis días y que mi familia pues pueda compartir ratos conmigo. Si yo con ellos, yo con eso ya estoy más que satisfecho, lo cual pues me da mucha tranquilidad a la hora de afrontar pues el horizonte, a la hora de afrontar el futuro, porque he hecho prácticamente de todo, no se me van a caer los anillos. En la época de la universidad, no lo he contado, antes de la música pues hice prácticamente de todo, típicos trabajos, me dedicaba a repartir pizzas, también he sido ayudante de albañil, he hecho muchas cosas. Y si me hubiera que volver a hacerlas, pues no se me caerían los anillos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, viajar a algunos sitios, eso sí que es algo que todavía tengo ahí, que me gustaría hacer. Espero que cuando mis hijos sean un poco más mayores, pues tenga un poquito más de posibilidad. Y bueno, pues visitar determinadas regiones y aprovechar. Y bueno, si en alguna medida pues puedo dar alguna conferencia, como cuando hice recientemente en Uruguay, o tener una proyección un poco más internacional, pues a lo mejor sí me gustaría, pero no es algo que me quite el sueño en absoluto. Entonces, y por otro lado, la verdad es que la proyección internacional es enorme. O sea, hay mucha gente que a usted le escucha en Estados Unidos y que me lo comentan. Mucho, sí. Y mucha gente en Hispanoamérica, en Europa, pues lógicamente la población española que hay, ¿no? Pero desde luego en el continente americano esa proyección internacional es absolutamente innegable. Bueno, yo soy consciente de que aunque en esta casa le pagamos lo mejor que podemos, yo soy consciente de que merecería usted ganar 10 veces más y no estoy exagerando. Bueno, pero creo, igual en eso. Creo que es así, es así. Sí. Además, gano muy poco por encima de usted, o sea que además se da esa circunstancia, pero yo creo que efectivamente es así, y yo creo que el poder acostarse con tranquilidad de conciencia todas las noches, que el ver que los programas son buenos y están muy bien realizados y están despertando a mucha gente y arrojando luz sobre mucha gente, pues es algo que no se paga con dinero. Las cosas como son, la verdad es que y que afortunadamente pues también desde un punto de vista económico pues nos podemos sentir privilegiados, ¿no? Porque al final pues tenemos un trabajo que yo siempre digo que también me ahorro el psicólogo, porque después de cada despegamos yo me encuentro, es tremendo. Si la gente comprendiera hasta qué punto nosotros nos montamos en un caballo cuando estamos haciendo el programa, y cuando te bajas, bueno, ya porque hay experiencia y sabes manejarlo, pero al final es 1 hora y cuarto, 1 hora y media, exponiendo una visión, además de una manera pues bastante poniendo mucho empeño y poniendo el alma en ello, que yo creo que es lo que hace que el programa al final acabe gustando, pero que también implica un desgaste personal importante. Eso por dinero no se puede hacer solo. No cabe la menor duda. Bueno, don Lorenzo, yo le tengo que dar las gracias porque sea usted el broche de oro a todas las entrevistas de este año 2024. Y como usted sabe muy bien, cuando estas entrevistas yo las realizaba en un estudio cara a cara, vis a vis con el
invitado, yo siempre le regalaba uno de mis libros, se lo dedicaba, le advertía que no estaba obligado a leerlo, ni mucho menos, pero era un pequeño detalle para la gente que había tenido la amabilidad de ir a la radio y someterse a la batería de preguntas. Esto es imposible en el ciberespacio y entonces lo que yo siempre hago es dejar una canción, una melodía, un tema musical, pues como un modestísimo reconocimiento a la paciencia, a la amabilidad, a la gentileza que ha tenido la persona. En su caso, he escogido un tema que me parece que es un tema que le viene como anillo al dedo, porque es la suite de los 7 magníficos. Yo estoy convencido de que si se hiciera un listado de esos 7 magníficos, bueno, seguramente entre cesarvidal.tv y La Voz coparíamos seguramente los 7 o casi todos. Yo me imagino que en su caso usted sería Steve McQueen, sinceramente, o sea, yo creo que si hubiera que identificarle con uno de los 7 magníficos, pues sería efectivamente Steve McQueen, vamos, no me cabe la menor duda, que para aquellos que hayan visto esa extraordinaria película, en un momento determinado echa mano de una escopeta de cañones recortados y se sube en el carro con Chris, con Jules Briner, para llevar a enterrar a un indio, jugándose la vida y además subiendo, pues sin saber lo que se van a encontrar de camino del pueblo al cementerio. Pero yo creo que efectivamente sería así. Muchísimas gracias por todo, Lorenzo. Le deseo a usted, a su esposa y a sus hijos que pasen unas fiestas estupendas y nos volvemos a encontrar en enero cuando vuelvan las emisiones de La Voz, aunque nos vamos a estar viendo durante todas estas semanas en cesarvidal.tv, en el gran reseteo, sin faltar a una sola cita de fin de semana. Muchas gracias y esperemos que esto dure muchísimos años. Muchísimas gracias a usted, don César. Está muy cómodo. Un año lo vamos a hacer al revés. Le voy a entrevistar yo a usted. Espero que no. Espero que no. En fin, dejémoslo ahí. Seguro que más de uno alucinado, pero bueno, es así, son así las cosas. La verdad es que tenía ganas también de hacer esta radiografía un poco personal. Hay mucha gente, evidentemente, que nos lo ha ido preguntando. Siempre cuento alguna cosita en los programas, siempre dejo alguna perla, pero evidentemente no puedo estar más cómodo que si me entrevista usted. Así que pues un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y bueno, pues a seguir en cesarvidal.tv durante estas Navidades y el 2025 que seguiremos al pie del cañón, don César. Que así sea. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo. Y con esta música verdaderamente de epopeya, majestuosa de los 7 magníficos, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy, que es precisamente la última del año 2024. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan incluso aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos ya para el año que viene, para el 2025, para el lunes 6 de enero en que regresaremos con La Voz. Hasta entonces les deseamos que pasen unas Navidades muy felices, que tengan una salida y entrada de año ciertamente dichosos y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Más que nunca, que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.